Que Dios les bendiga, amada iglesia. Sean ricamente bendecidos y prosperados. Tengo el gran honor de poder enseñarles la palabra, predicarles o darles esta enseñanza. Espero que sea de mucha bendición para sus vidas y para todos los que me vean en este video, en esta transmisión, pueda ser bendición para cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga. Bueno, vamos a dar continuidad el tema o el asunto, mejor dicho, descubriendo el reino. Ese es el asunto que estamos tratando, ahora sí que lo he iniciado en la enseñanza del día jueves. Creo que fue también de gran bendición. Hoy quiero hablarles acerca de la parábola del sembrador. La parábola del sembrador, ese es mi tema. Y la base bíblica es en Mateo 13, del 1 al 23. Pero solamente vamos a leer los versículos que quiero señalar. Solamente, entonces, para abreviar el tiempo. Bien, el resultado de sembrar depende de la condición del terreno. Amada iglesia, quiero compartirles esta hermosa enseñanza. Hablamos de la parábola del sembrador. Para usted, ¿qué significa la parábola? ¿Ha escuchado esta palabra? Para usted, ¿qué significa? Bueno, quiero decirles lo que significa la parábola. Poniendo cosas a la par, diciendo cosas de modo diferente, ilustra una verdad. Entonces, ese es lo que significa la palabra parábola. Cuando Jesús hablaba en parábolas, no estaba ocultando la verdad de los buscadores sinceros. Los que eran receptivos a la verdad espiritual comprendían las ilustraciones que el Señor Jesús usó para dar su enseñanza. Para los demás eran historias sin sentido. ¿Por qué digo eso? Son esas personas que no les importaba, no les interesaba. Entonces lo escuchaban, pero no le daban ningún sentido. Esto permitió que Jesús diera alimento espiritual a los que tienen hambre. A eso vino Jesús y para eso estamos aquí, para atender esa necesidad de hambre espiritual para cada uno de ustedes. En Palestina tenían dos maneras de hacer la siembra. El sembrador podía ir lanzando las semillas mientras andaba arriba o abajo por su campo. Entonces, eso es lo que hacía el sembrador. Él arrojaba esa semilla así, arrojándolo, ya sea arriba o abajo, pero allí en su campo, allí en su terreno. Si soplaba el viento, se llevaba parte de la semilla a toda clase de sitios y a veces del campo. La segunda manera era más perezosa, pero de uso corriente. Consistía en ponerle encima a un burro su saco de semilla
dice, cortarle o abrirle un agujero y hacer que el animal recorriera, ahora sí, recorriera el campo, ¿sí? Consistía ponerle, corriera el campo mientras las semillas iba cayendo. En este caso, también algunas semillas caerían en sitios menos preparados o cayendo. En este caso, también puedo decir que caían en el sendero cuando se acercaba por ahí o cruzara el burro. Es la manera en que allí en Palestina era la manera en que sembraban, y era el trigo. Entonces, nos dice, de acuerdo a la palabra de Dios, que cuando el Señor Jesús se subió a la barca y que mucha gente lo seguía por escuchar la enseñanza, y yo creo que a lo lejos pudo haber visto un sembrador haciendo su trabajo. Y yo me imagino que de ahí el Señor Jesús dirigía la mirada de sus oyentes para que vieran cómo sembraba aquella persona que estaba trabajando. Y de ahí se agarró el Señor Jesús para decir una verdad, para decir en qué consiste su reino. En Palestina, los campos eran largos y estrechos y estaban separados solo por los senderos, es decir, por los caminos, por los que podían pasar todo el mundo, lo que quería decir que estaban endurecidos por el constante paso de la gente y de los animales. Entonces, ¿cómo era el terreno entonces en Palestina? Eran largos, pero estrechos, y en cada terreno de lado y lado había un sendero, había un camino. Por esa razón Jesús dijo eso, que ahora sí que caía la semilla en el camino. Ya dije por qué, que ahora sí el sembrador lo que hacía era aventar la semilla, la aventaba en su campo, pero a veces venía el aire y soplaba, o sea, lo llevaba hacia el camino, ¿sí? O lugares no adecuados para sembrar. Entonces, quiero decirles que exactamente es lo mismo. Ahora sí, vamos a ver, ya que en esta parte bíblica nos menciona de 4 terrenos, que es el camino, el pedregoso, el espinoso y la buena tierra. Y quiero decirles que el Señor Jesucristo es el mero sembrador, pero Él nos delegó esta responsabilidad para ser sembradores. Así es que, hermano, hermana, tú tienes que ser también un sembrador. Tienes que ser un sembrador, ¿sí? Porque esa es la delegación que se nos dejó el Señor. Y la semilla, pues ya lo entendemos, que es la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros predicamos, y si le predicamos a una multitud, pues estamos regando la semilla, pero dentro de esa multitud hay
esos 4 terrenos que ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Ahí están los 4 terrenos. Aún en la misma congregación están esos 4 terrenos. Y si lo hacemos de una manera personal, ya sea un matrimonio o una sola persona, una familia, los padres con los hijos, también puede haber esos 4 terrenos en ese momento. Raros son de aquellos que realmente son la tierra buena, que toda la familia se interesa y maduran, crecen y ahora sí demuestran que verdaderamente son cristianos. Por esa razón, hoy vamos a analizar el tema, la parábola del sembrador, y vamos a conocer o recordar los 4 tipos de terrenos donde se siembra la palabra de Dios. Y recordando que el resultado de sembrar depende de la condición del terreno. Entonces, los resultados dependen de eso. Vamos a iniciar con el primer terreno. Nos dice la Biblia, junto al camino. Para esto quiero que lean conmigo la Biblia, la palabra de Dios, Mateo 13, versículo 4 y el versículo 19. Dice así la palabra del Señor. Voy a leer en la versión palabra de Dios para todos. Y dice así Mateo 13, 4. Dice así, al esparcir las semillas, algunas cayeron en el camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Ese es el primer terreno del camino. Vamos ahora a leer el versículo 19. Vamos a ver qué nos dice el 19. Dice así, ¿qué significa la semilla que cae en el camino? Esa semilla es como algunos que oyen el mensaje del reino, dice, y no la entienden. Viene el maligno y quita lo sembrado en ellos. Bueno, ahí está el primer terreno. ¿Cuál es? El camino, junto al camino, dice la palabra. ¿Cómo es el camino? Habla de un suelo endurecido por demasiado tráfico de humano y de los animales. Esto no permitía que penetrara, ahora sí, la semilla y la dejaba a vista para hacer comida para los pájaros. De una manera literal es eso. Y bueno, todos conocemos lo que es un camino, cuando se traza un camino, una carretera, pues ahora sí el tráfico del ser humano y de los animales se va apretando la tierra y aunque caiga la semilla ahí, no puede penetrar porque está muy duro. Eso es en cuanto a ¿qué? A lo literal. ¿Qué representa este terreno? El camino. Representa el oidor de la mente cerrada. ¿De la mente qué? Cerrada. Es decir, hay personas que son como el camino. Tienen una mente totalmente ¿qué? Cerrada. La tierra endurecida representa el corazón de algunas personas que han sido dañadas emocionalmente y por lo tanto se han convertido en insensibles. Nada les conmueve. Esa es la realidad de lo que el Señor Jesús nos enseña. Algo más quiero decir acerca de esto. Es comparado con una persona que ha escuchado
pero no ha entendido nada. No ha entendido nada. Solo las palabras llegaron a su oído, pero el sentido de las palabras no penetró en su corazón, porque está su mente completamente, ¿qué? Cerrada, ¿sí? Completamente cerrada. Ese es lo que significa el terreno, el primer terreno. Ojalá que ahora sí que los que me están escuchando no tengan una mente cerrada, esperando que la palabra penetre en su corazón. Vamos con el segundo terreno. El segundo terreno es el pedregoso, el de mucha piedra. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Una vez más, Mateo 13, 5 y 6, y luego el versículo 20 y 21. Son dos pasajes bíblicos, ¿verdad? 4 textos, 5 y 6, 20 y 21. Y lo sigo leyendo en esta versión de ahora sí, la palabra de Dios para todos, que dice de la manera siguiente entonces. Dice, otras semillas cayeron en el terreno pedregoso, donde no había mucha tierra. Esas semillas brotaron rápido porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se quemaron y como no tenían raíces, se secaron. Esto es lo que dice los versículos 5 y 6. Vamos, ahora voy a leer el versículo 20 y 21. Dice, ¿qué significa la semilla que cae en el terreno pedregoso? Esa semilla es como aquellos que oyen el mensaje y lo aceptan rápidamente con alegría, pero no tienen raíz en sí. Duran poco tiempo. Cuando surgen los problemas o las persecuciones por causa del mensaje, inmediatamente se dan por vencidos. Me gusta esta versión como dice. Muy bien. Este terreno pedregoso, ¿a qué representa? Representa el oidor de la mente tan superficial. Escúchalo bien, ¿qué representa? La mente tan superficial, o sea, los que oyen de una manera superficial. ¿Por qué razón? Les voy a explicar lo que dice. Se refiere al suelo superficial que descansa sobre una plataforma rocosa. La delgada capa de arena o tierra aceleraba el crecimiento de la semilla bajo el sol ardiente, pero la planta solo podía vivir un tiempo corto debido a lo superficial del suelo. Quiere decir entonces que este terreno es un terreno que tiene una pequeña capa de arena o capa de tierra. Y entonces caía la semilla, pero no podía echar raíces porque se topó o se topa con las rocas, con las piedras. Entonces, sí crece rápido, pero así cuando crece, así también, ahora sí, el sol lo quema y se acaba esa planta. Eso es en lo literal, ¿sí? El terreno pedregoso representa a los creyentes que reciben buenas impresiones de la palabra, pero
esas impresiones son de corta duración, como lo dice el versículo 21, que ya lo leí, que ya de lectura, ¿sí? Ahora sí duran poco tiempo, ¿verdad? Entonces, es un grupo de personas, es un grupo de personas, lo forman los que al principio escuchan y reciben con entusiasmo la palabra de Dios, pero no se mantienen firmes. El terreno es demasiado tenuo. La semilla no puede echar raíces. Vienen las tribulaciones, las persecuciones, y eso los vence, los desanima y retroceden o ya no quieren nada. Algunos han dicho que supuestamente aceptar a Cristo que se acababan todos los problemas. Y debo decir que esa es una mala enseñanza, es una mala expresión, no es así. Entonces no podemos decirle a la gente así. ¿Por qué? Porque van a venir los problemas, van a venir las persecuciones. Y es ahí donde las personas se cansan, se escandalizan y recusan. Es decir, no aceptan tal vida. Entonces, por esa razón, se desanima. Entonces, ¿de qué sirve que de momento nos vimos que como que empezaron a florecer, pero lamentablemente es un terreno donde hay mucha piedra y no puede penetrar la raíz? Y es ahí donde muchos han retrocedido. Ya no quieren nada con Dios. No asisten al culto. Cualquier problemita ya se están, ahora sí, desanimando, ya están enojados, molestos. ¿Por qué? Porque no pueden echar raíces. Así como el grano se seca por los rayos del sol, así también perece su fe, que todavía no se ha florecido. Entonces, así como los rayos del sol secan la semilla, secan el grano, así también perece la fe de esas personas, de ese terreno, de ese grupo de personas que ahora sí son consideradas como el terreno pedregoso. Esto es lo que puedo decir acerca de este terreno. Este es el segundo terreno, el pedregoso. Espero yo como pastor que ustedes no sean ese terreno pedregoso, que ni los problemas ni las persecuciones los desanimen. Por favor. Vamos con el tercer terreno, el terreno espinoso. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Mateo 13:7. A ver, vamos a ver, escuchen lo que dice la palabra. Dice, otras cayeron entre espinos, crecieron con las plantas y las ahogaron. Ahora, versículo 22 dice así. ¿Qué significa la semilla que cae entre los espinos? Es como aquellos que oyen el mensaje, pero dejan que las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas ahoguen el mensaje y no dan fruto. Fíjese nada más.
Entonces, ¿qué representa este terreno espinoso? Es el oidor con tantos intereses en la vida que a menudo no le queda espacio para las cosas más importantes como es la palabra de Dios, como es las cosas del Dios Todopoderoso. Les interesa más el negocio, le interesa más ganar dinero. Eso es lo que más les interesa. Y ahora sí, esa es la espina. Les empieza a punzar. ¿Sí? Pero bueno, seguimos con eso entonces. Es el grupo de personas que escucha la palabra y la acepta, pero no puede defenderla contra las exigencias y las demandas y los demás ofrecimientos seductores de la vida. Esa es la realidad. Así como esa semilla que cae en este terreno, crece más rápido la espina, lo espinoso, y eso ahogan esa semilla que cayó ahí. No que lo sembró ahí el sembrador, no, que cayó ahí, que se lo llevó al viento y cayó en ese terreno. Entonces, lo que quiero enseñar es, las espinas son las preocupaciones, como ya dice aquí en esa versión. Las preocupaciones, las riquezas impiden el crecimiento de la palabra y permanecen estériles. Entonces, ese es el terreno. El Evangelio exige la completa disposición y el primer derecho de servir a Dios sobre todas las cosas. Nos dice la Biblia, no podéis servir a Dios y a Mamón. Mamón significa riquezas. Ahí en Mateo 26-24 está esa cita. En la versión 1909, aparece esa palabra, mamón. Pero ya en la 60 aparece la palabra riqueza. Entonces, eso es lo que el Evangelio exige. Que sirves a Dios o acumulas riquezas. Pero si acumulas riquezas, quién sabe cómo te vaya. Entonces, cuando decimos que las espinas, ¿sí? Las espinas son las preocupaciones, son las riquezas, por esa razón encontramos en Mateo capítulo 6, dice, no os afanéis por vuestra vida. O sea, ¿cuánta gente está afanada por la vida? ¿Qué habéis de comer? Ni por vuestro cuerpo, ni con qué vayáis a vestir, ahora sí, mucha gente está preocupada, ay, ¿qué voy a vestir? Tengo que comprar, tengo que estrenar, preocupados. Quiero decirles, la lealtad dividida impide que maduren los valores espirituales. Si hay, escucha esto, esta división, quieres servir a Dios y quieres también servir a las riquezas, incluyendo las riquezas, no se puede. Jamás va a haber madurez. Y lo más seguro, que esas espinas te ahoguen. Es decir, esas preocupaciones, esas riquezas te pueden ahogar, te pueden, ahora sí, quitarte la vida. ¿Y dónde vas a ir a parar?
¿dónde va a parar la espina? Al fuego. Y entonces eso es lo que va a pasar. Entonces, espero que tú no seas esa persona como ese terreno espinoso. Preocúpate por servir a Dios. Dale la importancia en servir a Dios. Esto es lo que el Evangelio exige. Tenemos que ser personas que tienen, ahora sí, esa preocupación por servir a Dios. Quiero decirles, este terreno espinoso, son personas que tienen diferentes preocupaciones que lo distraen y lo alejan de Dios y de su palabra. Imagínense, de verdad tristeza de muchos que hemos conocido, yo he conocido durante mi trayectoria ministerial, más de 30 años, ya estoy llegando casi a los 40. ¿Cuánta gente hemos visto que han aceptado la palabra por un momento, pero después se dejan ahogar por las riquezas? Dejan sus responsabilidades y se van a trabajar a otra ciudad. Y allá se van a perder, se van a ahogar con esas riquezas. Entonces, mis queridos hermanos, espero que ustedes no sean ese terreno espinoso. No permitan que las espinas, que esa maleza los ahogue, los destruya. La riqueza terrenal, la riqueza económica, te puede destruir. Si tú amas el dinero, si tú amas más tu negocio, si tú amas más tu trabajo y dejas de asistir a la enseñanza, dejas de asistir al culto, todo por ocuparte en tu negocio. Piénsalo y medítalo. El último terreno que nos queda, el cuarto terreno, la buena tierra. Qué maravilloso. Versículo 8 y 23, que dice así: otras semillas cayeron en tierra buena y empezaron a dar fruto. Algunas plantas produjeron 100 granos más por semilla, otras 70 y otras 30. Oigan bien lo que les digo, dice este versículo así. Ahora el 23, vean lo que significa, el significado que el Señor Jesús nos da. ¿Y qué significa la semilla que cae en la tierra buena? Esas semillas son las que aceptan el mensaje, lo entienden y producen una buena cosecha. Darán mucho más de lo sembrado, hasta 30, 70 y 100 veces más. Qué maravilloso es esto, ¿eh? Entonces, esta tierra, ¿qué representa? Bueno, hay 4 cosas que quiero decirles, pero sin antes se dice que la tierra de Palestina es la tierra fértil de Galilea era capaz de producir cosechas a 100 por 1, a 70 por 1 y a 30 por 1. O sea, se habla de Galilea de una tierra buenísima, donde el campesino recoge tremenda cosecha. ¿Cómo te sientes cuando tú vas a sembrar tu maíz, tu frijol, lo que siembres, el cilantro, el chile, el tomate, lo que siembres? Y se te da de una manera sorprendente. Si sembraste 4 o 5 cuartillos de maíz, ¿cuánto recoges cuando se te da, cuando esa tierra es buena?
o sembraste 3, 4, 5 hectáreas de maíz, ¿cuánto no vas a recoger cuando es tierra jugosa, tierra gruesa, donde pudo la raíz extraer los nutrientes de la tierra para dar fruto? ¿Te imaginas? ¿Cuántos chiquihuites de cilantro cosechas cuando se te da demasiado? Porque es una tierra buena. Imagínate, esa es la tierra buena, hablando literalmente. Pero quiero decirte, ¿qué representa todo esto? Hay 4 cosas que quiero decirte. La tierra buena en el sentido espiritual. El que tiene una mente abierta, siempre está dispuesto a aprender. Esa es la tierra buena. Como a veces digo, a mí me gusta a veces que la gente me corretee y decir, pastor, ¿cuándo le continuamos al discipulado? Ya estoy desesperado, quiero seguir aprendiendo. Me agrada esa idea. Me emociona, me alegra. Pero cuando no hay esa tierra buena, el espinoso, el pedregoso, y si me ven por ahí, tratan de esconderse o desviarse para no encontrarse conmigo, para que no les diga cuándo vamos a tener la enseñanza. Les digo por experiencia que así personas que me han hecho eso. Si no les digo cuándo vienen a tomar la enseñanza, es mucho mejor para ellos. Pero la gente de tierra buena, no. Son aquellas que a mí me corretean. Me corretean la verdad. ¿Sí? Entonces, a mí me gusta eso. Y me está diciendo, pastor, ¿cuándo? ¿Cuándo me va a seguir dando el discipulado? ¿Cuándo va a seguir dando el discipulado? Pero el que no, ni les interesa. Entonces, eso significa el que ese tiene una mente abierta. O sea, la tierra buena es una mente abierta. Inciso B. Perdón, 2. El que está listo para oír. El que está listo para oír. No es orgulloso, ni está demasiado ocupado para escuchar. O sea, dice, pastor, a la hora que diga, yo estoy aquí dispuesto, y pone atención, ¿sí? Dispuesto a aprender. No dice que lo sabe todo, de lo contrario, quiere más, quiere aprender más. Estás listo para escuchar. Deja su quehacer, como María. Dejó ese quehacer por atender a Jesús y escuchar a Jesús, las enseñanzas. Y Marta, bien afanada en sus quehaceres. Y todavía quiso regañar a Jesús que le dijera a María que le ayudara. No sé cuántas Martas hay con esa mente, o cuántos Martos. Afanados por el trabajo, afanados por el negocio. Espero que sean María. Personas que estén listos para oír. Número 3. El que entiende. El entendido. Una buena tierra es el que entiende. Lo ha pensado y sabe lo que quiere decir para él y está preparado a aceptarlo. O sea, todo lo que recibe de enseñanza y todo eso, lo medita, lo mastica y lo acepta. Y dice, sí, pastor, sí, líder, gracias por esta enseñanza. Cada día estoy mejorando. ¡Wow! Y va, ahora sí, creciendo y renunciando a todo pecado, a todo hábito pecaminoso, malo, y se esfuerza cada día de ser mejor. Es un entendido. La tierra buena es una persona que sabe entender, sabe escuchar, sabe o acepta a que se le enseñe, acepta que se le exhorte. No es sabio en su propia opinión. Y el último, la tierra buena, el que traduce
la audición en acción. La audición en acción produce la buena cosecha de la buena semilla. Qué hermoso es esto, ¿no? Traduce la aducción en acción. Así que si usted está anotando, anótelo. ¿Qué significa esa tierra? Entonces, mis queridos hermanos, la buena tierra es una mente abierta, listo para oír, es un entendido y traduce la audición en acción. Es decir, lo que escucha lo lleva a la práctica, en otras palabras. Lo lleva a la práctica. El verdadero oidor es el que escucha, entiende y obedece. Es fructífero donde se manifiestan los dones. ¡Wow! Ese es otro asunto importantísimo. Ahora sí, esas personas que son tierra buena, es donde, ahora sí, el Espíritu Santo derrama de su presencia y les muestra qué dones tienen y empiezan a ejercerlo, lo empiezan ahora sí a usar sus dones. Se preocupan por descubrir qué dones tienen, qué ministerio tienen, con qué propósito viven en esta tierra. Ese es de la tierra buena. La tierra buena se refiere a la gente receptiva. La tierra buena, esa gente que tiene un corazón humilde, sensible y dispuesto. Esa es la tierra buena. Espero que, ahora sí que toda la iglesia, esperamos que así sea, que toda la iglesia sean personas de la tierra buena y que tengan un corazón, ¿qué? Humilde, sensibles y dispuestos a asumir responsabilidades. Bendito sea el Señor. Así es que en esto consiste el reino de Dios. El Señor quiere que todos seamos gente de la buena tierra, que demos fruto al 30, al 70 y al 100, al 100 por uno. Mis queridos hermanos, voy terminando con mi tema. En la explicación de esta parábola descubrimos el reino de los cielos. El razonamiento humano no puede penetrar el reino, porque si el hombre todo lo tiene que razonar. Los que están sumamente preocupados por los negocios de esta vida, no permanecerá el reino en ellos. Los que están a merced de las novedades de esta vida no pueden penetrar en el reino. Pero sí, escucha esto. Los ilustres, que serían de la tierra buena, disfrutan de un bienestar por su obediencia, porque saben escuchar y son entendidos. Entonces, si queremos un resultado, depende de la condición de la tierra. Y espero, yo anhelo y deseo, como sembrador, tener resultados gloriosos. Que esté sembrando la palabra en la tierra buena. Igualmente tú que siembres la palabra, la siembres en tierra buena. Esperamos que la palabra que predicamos caiga
en la tierra buena. Esfuérzate, hermano, hermana, ser ese predicador. Ser un discípulo de Cristo es un gran privilegio para conocer mejor su reino. Pero debemos ser la buena tierra. Y ahora, ¿qué clase de terreno eres? ¿Qué clase de terreno eres? ¿Eres el camino? ¿Eres el pedregoso o el espinoso? ¿Eso es? Analízate. Espero que sea la buena tierra. Y sése un verdaderamente discípulo. Ser un discípulo significa asistir a la escuela de la revelación. Entonces tendrás el profundo deseo de aprender, asistir a las enseñanzas. Principalmente los líderes tienen que asistir a las enseñanzas. Y si no, tarde o temprano, te vamos a dar las gracias si no asistes a las enseñanzas cuando se te convoque. Porque no es posible. El líder debe ser buena tierra. Así es que reflexiona, Dios te está dando todavía una oportunidad, espero que tú la aproveches y no vaya a pasar en que se te dé las gracias, porque tú no estás dando fruto. No te preocupes por aprender, por asistir. Tienes que ser una buena tierra. Querido hermano y hermana, que Dios te bendiga mucho. Reflexiona en esta palabra. Tu líder tal vez tiene las hojas de esta enseñanza o lo tiene en su celular. Lo estoy mandando para que todos tengan la palabra en sus manos y les enseñe. Repásenlo, pónganse a orar y díganle al Señor, quiero ser esa buena tierra. Quiero siempre tener una mente abierta, listo para oír. Si hay una persona entendida y traduzca la audición en acción. Es decir, lo que tú recibes, lo lleves a la práctica. Hermano, hermana, que Dios te bendiga y te guarde. Y les enviamos un saludo de parte de mi esposa y un servidor. Les amamos con todo nuestro corazón. Que la pasen bonito y sean ricamente bendecidos.